el jueves pasado, cuando escuché lo que dijo Denise Dresser, que la solución, ¿no? Porque ella lo plantea como una solución para reconciliar al pueblo, es que se acaben las mañaneras. ¿Y quién es Denise Dresser? Denise Dresser es una académica, ella dice que es politóloga y que ha escrito muchos libros, presume tener muchos posgrados en el extranjero, que es opinóloga de Carmen Aristegui y ha sido opinóloga de muchos programas y de muchos espacios en medios de comunicación a lo largo de su vida. Da clases en una universidad de prestigio y ya, no, esa es Denise Dresser. Pero no solo es Denise Dresser, es Kenia López Rabadán, es Sergio Aguayo, es Héctor de Mauleón, es el propio Felipe Calderón, muchos personajes que estaban dentro de este famoso círculo rojo durante mucho tiempo se han venido quejando de las mañaneras. Javier Lozano, por ejemplo, se han quejado de las mañaneras una y mil veces. ¿Por qué? No porque el presidente hable lento, no porque dé clases de historia en la mañanera, no porque el presidente se tarde en contestar, o a veces, porque yo lo he dicho, a veces cuando el presidente maneja la narrativa, seamos honestos. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador maneja la narrativa y cuando no quiere contestarte algo o cuando quiere aprovechar la oportunidad de la pregunta que hiciste para dejar otro mensaje, lo hace y te da la vuelta. A mí me lo ha hecho, creo que nos los ha hecho a muchos N cantidad de veces y la gente lo sabe. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el presidente da estas clases de historia? ¿Qué es lo que pasa cuando el presidente nos da la vuelta a veces y no nos contesta lo que queremos, una respuesta concreta? A veces estamos buscando o buscamos una respuesta de sí, no, lo voy a buscar. ¿Qué es lo que hace? Le hace un recordatorio al pueblo. Le da información al pueblo. Le provee una dosis diaria de información que antes no existía. Porque si llegabas a conocer lo que pasaba en tu país, era por ruedas de prensa cuando el niño ya estaba ahogado y entonces escuchabas a las autoridades hablar de lo que iban a hacer para atender la crisis, que no sé qué. Pero de ahí en fuera no escuchabas. No sabías qué hacía el presidente, tenías forzosamente que ir ¿a dónde? A los medios de comunicación tradicionales que evolucionaron a ser digitales. ¿Y qué pasaba? ¿A quiénes te encontrabas cuando estabas en estos medios, cuando ibas a buscar información, si es que querías saber algo, si es que te interesaba el tema y tenías que voltear a ver a los medios de comunicación porque las fuentes oficiales de gobierno no te daban mucho? ¿A quiénes encontrabas? A Denise Dresser, a Héctor de Mauleón, a Martín Moreno, a Javier Lozano, a los propios exfuncionarios como Calderón. Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que provocó las mañaneras? Provocaron que la gente dejara de ir a buscar la información a los medios tradicionales porque prefieren informarse en la conferencia del presidente. Y hablamos de una mayoría, quizás no sea el 100% de la población mexicana, pero sí una mayoría a la que antes le cerraban el cerco informativo. Porque además, para encontrar la información, ya la encontrabas interpretada y dosificada por el interlocutor. En este caso, Denise Dresser, Héctor de Mauleón, Sergio Aguayo, etc. Entonces, lo que pasó con las mañaneras es que le dieron una dosis diaria de información a la gente y esta persona, o la gente, el consumidor de la mañanera, dejó de buscar esas opiniones. Vaya, ustedes me lo demostraron cuando les puse el audio de Denise Dresser. Había una cantidad de comentarios de las personas de nuestra armada audiencia diciéndonos, Meme, deja de torturarnos, yo no quiero escuchar eso. Es exactamente a lo que le tienen miedo. Ese es el problema de la mañanera, que ya no los quieren escuchar, ya no son necesarios, se volvieron completamente desechables, sus voces ya no son escuchadas como antes. ¿Y qué pasa con la mañanera? Se volvió necesaria para muchas personas.
Hay quienes todavía no la quieren escuchar, no les interesa, se aburren, etcétera. Pero para ellos no está destinada a la mañanera. Miren, a mí me encantaría que la escucharan porque hay muchas noticias falsas que si tan solo escucharan la mañanera de pies a cabeza, sin prejuicios, sin juicios de valor, con la mente abierta, entenderían muchas cosas. Pero es que hay gente que ya escucha la mañanera, por ejemplo, personas que fueron a la marcha del INE, que escuchan la mañanera cortada. ¿Por qué? Porque siguen escuchando estos medios de comunicación. Supongamos que es una persona que escucha Typical TV y en la Typical TV lo han hecho en 1000 veces, agarran un fragmento de la mañanera, lo tergiversan o lo sacan de contexto, lo cortan en la parte en la que les conviene y comentan esa parte. Y luego están tergiversando información. Si las personas, todas, vieran la mañanera, ya sabrían que esa información es falsa. ¿Por qué? Porque es un fragmento que cortaron convenientemente para la narrativa que ellos necesitan. Entonces, eso sería maravilloso, pero no ocurre, porque existe una diversidad ideológica en este país y eso también es maravilloso. Pero regresando al punto de estos intelectuales, la mañanera la necesitan, solo que no les gusta que sus voces ya no sean necesarias. Esa es la palabra que voy a utilizar. Hay personas como yo, por ejemplo, que para generarme un criterio propio, y a veces eso es lo que busco con todos ustedes, con nuestra audiencia, escucho lo que dicen en medios tradicionales, escucho lo que están informando, porque eso a mí me da pie para saber qué vamos a desmentir en este espacio, qué información están circulando mal o qué información están circulando bien. No hay un solo medio que se sale hoy en día de que se haya realizado algún tipo de corrección, de que tengan información a medias o información tergiversada. ¿Por qué? Porque siempre existen estas mesas de asignación, lo hemos platicado muchas veces, y ellos utilizan la información a medias. Pero ¿qué pasa con el usuario de la mañanera? Sabe todo lo que se dijo en la mañanera y ya no se deja engañar, ya no cae en esta interpretación o en esta tergiversación de la información de estos medios tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con personajes como Denise Dresser, Héctor de Mauleón, Martín Moreno, Javier Lozano? Todos ellos no son necesarios. Ahora, súmenle el factor redes sociales. Esto es maravilloso. Regresemos un poco en el tiempo. ¿Por qué es maravilloso las redes sociales? Es fantástico. Porque antes ellos no escuchaban, no había réplica, no había retroalimentación de lo que decían. ¿Por qué? Porque la única retroalimentación que recibían era de los que les lamían las botas por lo que decían. Entonces, lo único que llegaban a escuchar de retroalimentación es que estaban bien, eran puros cumplidos, validaciones, todo era maravilloso, porque no había una retroalimentación de la gente, porque la gente no tenía dónde retroalimentarlos. Porque además no nos sentíamos poderosos, no sentíamos que el poder era nuestro. ¿Por qué? Porque el que estaba en la cabeza del gobierno no nos representaba. Entonces, ¿de qué nos servía intentar dar algún tipo de réplica a estas voces que se gastaban saliva diciendo lo que quisieran, interpretando e incluso aplaudiendo a los gobiernos porque había dinero de por medio? Pues no tenían ningún tipo de, no había problema. No había mayor problema, no había mayor conflicto con estas personas. ¿Por qué? Porque ellos simplemente recibían puras retroalimentaciones positivas. ¿Qué pasa con las benditas y maravillosas redes sociales? Algo increíble. Que la gente les empezó a contestar en las redes sociales y no les gustaron las respuestas. Y cuando llega un presidente con el que se identifica más de la mitad de la población mexicana, con ello llega ese poder, llega ese empoderamiento. Y entonces se sienten con el poder de decir lo que han pensado durante muchos años, pero que no tenían dónde decirlo y tampoco tenían ganas de, porque además vale la pena recordar que para aquellos que dicen que antes vivíamos en una libertad de expresión, si había manifestaciones, salían los granaderos, había encarcelamientos, desaparecidos, asesinados, ejecuciones extraoficiales. Si antes salías e intentabas alzar la voz, había muchas más probabilidades de que te corrieran, de que te hicieran la vida imposible.
Entonces, no tenías ni a dónde quejarte, ni con quién, ni dónde decirlo, ni nada, y por medio preferías callarte. Hoy, ese miedo se ha ido erradicando. Eso es lo que ha pasado. ¿Entienden a lo que voy con el tema de las mañaneras? Por más que boicoteen las conferencias de prensa y que digan no las vean, no digan esto, no lo sigan, se deben de terminar, lo que en realidad no han terminado de entender estas voces de académicos expertos de no sé qué, es que la gente está despertando y que la gente ya no quiere seguirles la corriente y que la gente ya no los necesita para entender y para saber lo que pasa en su país y que la gente también tiene una opinión y que la opinión pública que importa, ¿de quién creen que es? Del público, de la gente. Ellos estaban acostumbrados a ser la opinión pública. Imagínense qué tragedia. Nada más imagínense eso. En el mundo, y es algo a lo que los medios internacionales también se van a tener que acostumbrar, estaban pensando que la opinión del pueblo en general, la opinión de México, era lo que opinaba Denise Dresser, Héctor de Mauleón, Javier Lozano, Dios sálvenos por piedad. Eso es lo que interpretaban, eso es lo que se imaginaban que pensaba el pueblo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que la opinión pública la maneja el círculo rojo, y no es cierto. En un país como México, en donde no hay igualdad de salarios, donde no hay igualdad laboral, en un país como México, en donde no tenemos, o sea, donde hay una gran, enorme, brutal disparidad salarial, en donde no hay una igualdad de ingresos, ni siquiera nos acercamos a los ingresos dignos todavía para algunas personas, donde tenemos una gran cantidad de personas que siguen en el comercio informal y que no les podemos llamar emprendedores porque no pagan impuestos. Entonces, en un país con este escenario, es impensable creer que las voces de todos están representadas por un personaje como Denise Dresser, que no estoy demeritando su chamba, pero no representa al grueso de la población mexicana. Y las redes sociales lo que nos han permitido es reflejar lo que expresa la población mexicana. ¿Y qué pasa con estas voces? No les gustan las respuestas, no les gustan los que tienen que decir, no les gustan las reacciones, no les gusta que los critiquen, no les gusta sentir que su opinión en realidad no es admirada, necesaria, valorada o querida por muchos. Ese es el problema con estas personas. Eso es lo que pasa para aquellos que todavía tenían estas dudas. Ese es el problema, que ya no son ni necesarios ni indispensables y muy pocas veces creíbles. Por mucho que quieren hacer eco de que vivimos en una dictadura y que vivimos en un país sin libertad de expresión, ¿qué creen? Sí tenemos libertad de expresión y tan la tenemos que ellos son el vivo reflejo de esa libertad de expresión. Son ese reflejo. ¿Por qué? Porque desde su libertad de expresión, desde sus medios de comunicación, desde los espacios públicos, están opinando en contra de esta administración. Eso es maravilloso, algo que antes no podían o no querían o las dos. Esa es la mayor evolución. Entonces, si usted está a favor o en contra, si te gusta o no te gusta la mañanera, siendo netas, algo que hicieron las mañaneras fueron despertar a la gente, politizarla, que le llaman polarización, división. ¿Qué creen? Spoiler, ya estábamos divididos y polarizados desde hace mucho. El momento en que empezaran a reducir las desigualdades iba a empezar a cambiar esa polarización, pero todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué existe la polarización? Porque efectivamente existe un grueso poblacional que está enojado con el que más tiene, no precisamente porque sea un chambeador, sino porque muy probablemente llegó hasta donde está con palancas, con influencias, no precisamente con lo que tanto dicen, con lo que llegaron, chambeando, la meritocracia, el que más trabaja. Y existen una gran cantidad de gurús empresariales que te dicen que para llegar hasta donde ellos están tienes que trabajar muchísimo y tienes que despertar súper temprano y dormir 3 horas y comer no sé qué tantas cosas y pensar de no sé qué tanta manera. Ajá, pero les falta el ingrediente principal que ellos tuvieron: palancas, influencias, tráfico de recursos, no sé. Y no generalizo,
porque sí existen empresarios que se hicieron literalmente con el sudor de su frente y que encontraron la manera de abrirse espacio entre un mundo que estaba pensado para unos cuantos. Y a ellos hay que admirarles, pero ¿dónde están ellos? No muchos están opinando, no muchos son conocidos. ¿Por qué? Porque están ocupados trabajando para sus futuras generaciones. No están ocupados opinando. Y algunos son influencia en sus lugares de origen, otros no los conocemos. Y ese es el punto que existe en este país. El día en que el día en que pasen los comercios informales a convertirse en emprendedores y que paguen impuestos sin sacrificar utilidades y que puedan seguir creciendo, ese día vamos a empezar a reducir estas diferencias que existen entre unas clases y otras. Todavía no llegamos tanto a ese punto. Estamos en esa transición, estamos avanzando, pero no es algo que va a ocurrir en 2 meses ni en 6 años. Y entonces, cuando esa brecha se logre cerrar, vamos a ver cómo ahora sí empieza a disminuir la polarización. Porque ya vas a tener personas que van a estarse emparejando, que van a estar más o menos en el mismo lugar, que tienen la oportunidad de, y no nada más que los andan cuchareando, que les andan diciendo, no, ¿qué haces esto? Y que te pasan recetas mágicas para que nunca logres nada, o que te dicen qué debes de pensar y qué debes de decir o qué debes de saber. Un pueblo informado, un pueblo al que le das herramientas, es un pueblo que tiene oportunidades. Y cuando tienes oportunidades, entonces es cuando empiezas a reducir la polarización. Lo peor que puede pasar es que quieran desaparecer las mañaneras. Por eso, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué va a pasar después, cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a pasar? Porque él puso un modelo de comunicación efectivísimo. Quieran o no, despertaron a la gente, involucraron a la gente participa, la gente se involucra, la gente está, cosa que antes era impensable. Entonces, ¿qué creen que va a pasar después? La gente va a pedir un modelo de comunicación similar. Ebrard ya dijo que lo pondría, Noroña también a mí me dijo que también tendría sus mañaneras, Claudia Sheinbaum también dijo que tendría sus mañaneras, del que no sé es de Adán Augusto, pero prometen mañaneras. Ese es un modelo de comunicación que funciona, que es efectivo. ¿Y saben qué tan efectivo es? Es tan efectivo que hay quienes se quieren colgar de la mañanera. El caso es práctico. Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez pone en sus redes sociales: no, señor presidente, más que prohibirse las mañaneras, usted debe de garantizar el derecho de réplica. Por cierto, ya reconoció que son un medio de información y está obligado a abrir el espacio. ¿Por qué? Xóchitl Gálvez quiere ir a las mañaneras. Para abrirse espacio. ¿Por qué? Porque la mañanera es escuchada, porque la mañanera es vista, porque la mañanera tiene su audiencia. Como diría el presidente, ahí se dan un tiro. No es por tirar aceite o echarse aceite, como dice, pero ahí está. La mañanera tiene su audiencia, la mañanera tiene su público. Y Xóchitl Gálvez, que tiene aspiraciones para la Ciudad de México, porque quiere ser jefa de la Ciudad de México, por si usted no lo sabía, quiere hacerse de su audiencia con la mañanera. Sí, Xóchitl Gálvez quiere ir a la mañanera. No precisamente porque quiera un real derecho de réplica, sino porque quiere la promoción de la mañanera. Quiere la audiencia de la mañanera, quiere el rating de la mañanera, quiere llamar la atención con la mañanera. Eso es lo que quiere Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿las mañaneras sirven o no sirven? ¿Las mañaneras funcionan o no funcionan? El error que cometen personas como Xóchitl Gálvez, por ejemplo, es que dicen que el presidente reconoce que es un medio de información. No, la mañanera es un espacio para informar a la gente, porque el gobierno tiene una obligación de ser transparente, tiene la obligación de informarle a sus gobernados qué es lo que hace, que es muy distinto a ser un medio de información. Xóchitl Gálvez ahí sí está tergiversando un poco las cosas, pero si Xóchitl Gálvez quiere su foro,
que se vaya al Zócalo o no sé, que convoque sus propias, es senadora, que convoca sus propias conferencias de prensa cada que quiera y que se vaya haciendo de su propia audiencia, de su propio rating, que le luche en esta lucha por los espacios informativos. Seguramente la gente estará muy contenta de saber lo que quiere decir Xochitl Gálvez, pero irse a colgar a la mañanera no resulta tan interesante. Ahora, ¿qué es lo que dijo el presidente en la mañanera? Porque obviamente el presidente habló del tema en la conferencia. Escuchen esto. Es que hay gente que quisiera que nos fuera mal. Bueno, inventan que me dan infartos y que ya me petateé o ya me van a petatear. Es interesante la expresión esa, se petateó o se va a petatear. Es que antes era nada más meterlo a uno en un petate y vámonos. Entonces, están muy nerviosos los adversarios. ¿No ven también que ya quieren que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Ahí está. O sea, en las mañaneras el presidente tiene como que la obligación de ir desmintiendo, de ir informando, y eso es lo que molesta. A ver, señor productor, usted que acaba de llegar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina usted de las mañaneras? Yo ya expresé mi opinión amablemente, bastante amplia, pero usted que es experto en la información, que tiene muchos años dedicándose a este rodeo, ¿qué opinas de las conferencias de prensa? ¿Deben desaparecer o se deben de quedar? Es más, el público que vaya contestando. Pero, por favor, de acérquese al micrófono porque la audiencia me lo va a regañar si no se escucha. Mira, yo soy de la idea de que la presidencia de la República debería continuar con este ejercicio de información, pero deberían también hacerlo las secretarías de Estado, porque mucha información está concentrada porque el presidente la pide, porque los trae en chinga, porque si no se mueve la información a través de él, México no está informado. Pero efectivamente sí es un lugar donde desde muy temprano la agenda del día ya está dada, ya se empieza a mover. Él es el que mueve la agenda, él es el que mueve la información, pero también deberían de hacerlo las demás secretarías. Entonces, para mí deberían de quedarse ya como una forma de informar y no de estar. Fíjate que el periodismo seguiría siendo importante para debatir, más no para sacar con tirabuzón la información que deberían ellos de hacer pública, ¿no? Y que los espacios tendrían que ser ya solamente para confrontar, debatir, la información que se tenga duda, ¿no? O que esté en cuestión, pero sí debería quedarse. Es que la mañanera debería de quedarse, o sea, yo no le veo... Llámenle, y si les cuesta mucho trabajo que se quede en la mañanera, pónganle conferencia de prensa matutina, pónganle Buenos Días México, como quieran llamarle, pero en sí el ejercicio informativo es el que tiene que seguir, porque incluso los medios de comunicación ya se acostumbraron, y la población igual, a tener que escuchar,
¿no? Bueno, malo, como sea, pero ya tienes que escuchar y ya no está filtrado por un medio de comunicación, sino te estás informando de la fuente directa, que eso es muy importante. Exactamente, es lo justo lo que decía, no estás... Ya no estás triangulando. Exacto, no estás triangulando la información, ya es información que tú decides cómo entender, que tú ya interpretas, no necesitas que te la interpreten. Y eso es lo que pasaba con esas voces. Ellos ellos interpretaban la información y entonces te la dosificaban. Pero para profundizar más en lo que dijo el presidente, porque evidentemente las mañaneras siguen y seguirán, el presidente desde Palenque, en este puente por Semana Santa, justo ahí habló sobre la importancia de las mañaneras, un pequeñito video, ¿no? Ya saben, de estos pequeños videos chiquititos que el presidente comparte en sus redes sociales. Quiero que ustedes lo vean para seguir generándonos una opinión. Ya vamos de regreso a la Ciudad de México, estuvimos en Palenque el fin de semana, ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, de los pájaros, de los araguatos, de las guacamayas. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder. Nos vemos mañana en la mañanera. Ahí están lo que dijo el presidente, las mañaneras siguen y seguirán. Yo he dicho más de una vez que quizás las mañaneras deberían de ser constitucionales, ¿no? Pero, y no porque les llame mañaneras, no es porque ese quiero que les llame, no, sino que obliguen de alguna manera, porque yo no sé qué vaya a pasar después, de verdad que yo no lo sé. Creo que alguna vez se lo planteé al presidente en alguna conferencia y me evadió la respuesta, pero lo que creo que debería ser una buena alternativa es que a las conferencias de prensa fueran pues una obligación del gobierno, que les llamen como les quieran llamar, que le pongan la duración que les quieran poner, pero que tengan algunos requisitos. Estar abiertas a los medios de comunicación para que puedan hacer preguntas. Es lo que no quieren. Y que sean diarias. Nada más, o sea, de lunes a viernes, sábado y domingo descansen, pero lunes a viernes a la hora que quieran también, pero que informen, o sea, que su obligación sea informar. Que tengan, o sea, ya están obligados a informar, pero que la mecánica sea a través de una rueda de prensa diaria, informándole a la gente cuál es la agenda, qué está haciendo el gobierno, cómo lo están haciendo y que respondan preguntas. Eso es clave, no importa el nombre. Lo clave es que se atrevan a responder preguntas y que se atrevan a dar la cara todos los días, porque eso también a nosotros nos permite traerlos con lupa. Y si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, bueno, se va y se plantea la mañanera, al menos se intenta. Este diálogo también le permite a los medios de comunicación, a nosotros nos los ha permitido, de exhibir algunos temas que no están dentro del panorama nacional y que a veces son necesarios. Permiten que avance el pueblo de México, permiten que todos nosotros nos vayamos participando y que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de decir, creo que esto está bien, creo que esto está mal, o sea, que cada uno de nosotros pueda generarse un criterio propio y eso es lo que necesita este pueblo. Este pueblo no solo tiene hambre y sed de justicia, este pueblo tiene hambre y sed de información.